Como cada lunes, tenemos aquí en la mesa de Grupo Fórmula a Emilio Álvarez y Casa de Somos México. ¿Cómo estás, Emilio? Contento de saludarte y saludar al público de Fórmula. Buen lunes, buena semana. Buen lunes, sí, señor. Con trabajito, ¿eh? Como que no estabas muy seguro de decirlo, quién eres, pero lo deseo, estoy. lo deseo. Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI. ¿Cómo estás, Rubén? Bienvenido. Muy bien, muy buenos días. Gracias. Gran semana. Gracias. Israel Zamora, ex senador de Morena. Hola, ¿Cómo hola. estás? Muy bien, gracias por la invitación, Azucena. Me da mucho gusto verlos. Oigan, a ver, este debate con la senadora Lili Téllez. No hay ningún panista acá y eso está bien porque entonces vamos a poder ponerlo en su justa dimensión. ¿Es innecesario este pleito, que se suba la presidenta Sheinbaum a este pleito con la senadora Lili Téllez, o es importante lo que está pasando al exterior con esto que dice la senadora en Estados Unidos? O sea, ¿sí nos puede traer más problemas que beneficios? Mira, yo pienso que hay temas de forma y fondo. Pienso que es un error que Claudia Sheinbaum se suba al tema, pero posiciona un asunto de gente que es vital. El primer tema, diría yo, es la relación en términos de seguridad México-Estados Unidos. Todos estamos claros que se requiere una buena complementación, todos estamos claros que queremos una coordinación de los gobiernos para partirle su madre a los carteles. O sea, es lo que quisiéramos, ¿no? Yo sí quiero una buena y debida, fuerte y sólida coordinación de los gobiernos. Pero no intervención. No. Esa es como la palabra tramposa. No. Yo hablo ¿no? de coordinación. Y sí queremos. O sea, si los carteles se coordinan y los carteles se mueven, ¿por qué no los gobiernos? Pero está sucediendo, ¿no? Me parece que podría ser mejor. Yo en eso coincido con Lili. Hay una parte delicada que no sabemos de los acuerdos. Puedo entender los temas de secrecía, pues sí. Puedo entender, pero honestamente parece en ocasiones que se mueven por vías por separado, con dinámicas por separado. La semana pasada vimos el desencuentro del tema de la DEA, por ejemplo. La DEA dice una cosa, Sheinbaum dice otra cosa, y eso lo que muestra no es coordinación, Azucena, lo que muestra es un desencuentro más o menos grande. Segundo, sí me parece que este régimen tiene una muy proclive manera de atacar a cualquiera que le critica, y deben entender que la relación con entidades de Estados Unidos no es monopolio del gobierno. La relación con los actores de Estados Unidos y del mundo tiene una multivarialidad de relatores, de relaciones. El gobierno no puede pensar ni siquiera ser el único relator, el único relación. Esta campaña, digamos, o esta participación de la senadora en un medio tan relevante y relacionado con Trump, ¿no? Fox News, ¿ayuda, Rubén? ¿O no importa? O sea, no sé en dónde lo guardamos eso. Bueno, pongamos las cosas en su lugar, ¿no? Lili, al cual todos mis respetos, forma parte de una bancada, pero esa no es la voz de la bancada, para empezar. Pero la respaldó. Ella ni siquiera es la coordinadora de esa bancada, primero. Segundo, Morena vive de narrativas. Morena es argumentaciones y narrativas, siempre de polarización, siempre de confrontación, siempre de un falso nacionalismo. ¿Y por qué digo falso nacionalismo? Porque con Andrés Manuel ni aumentó nuestra soberanía, ni logramos ser autosuficientes en alimentos, ni autosuficientes en energía, ni logramos abatir la delincuencia. Es decir, se dicen cosas que en realidad no pasan. Por lo tanto, Morena siempre va a aprovechar cualquier circunstancia para de ahí construir una narrativa. Ayer, por ejemplo, un exsecretario de Desarrollo Social dijo que la medición de la pobreza era equivocada. ¿El expresidenciable? Sí, señor. José Antonio Meade. José Antonio Meade dijo, está equivocada esa medición de la pobreza, como lo está, cambiaron la metodología y dice él, vayámonos a una buena reflexión de cómo pero no medir quiere, porque la lo pobreza. buscamos y pues nada más tiran la piedra y esconden la mano. Es historia de él, pero déjame te cuento. Sí. Pues hay que buscarlo. No, lo busqué ayer, ¿qué nos dijeron? Que no, ¿verdad? Que él no daba entrevistas. Déjame te cuento. Qué selecto. Pero inmediatamente se construye una narrativa sobre eso por parte de Morena. Y así le pasa a Lili Téllez. En la campaña anterior a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez propuso un gran acuerdo de América del Norte para tener seguridad. Yo creo que eso es muy importante. Pero eso no se puso sobre la mesa con el nuevo gobierno, sino esas verdades a medias y esas cosas siempre no muy completas. Falta transparencia y se requiere coordinación. Ahora, Israel, lo cierto es que la senadora no dice nunca intervención, dice colaboración.
Sí, bueno, dijo ayuda. Bueno. Varias veces en la entrevista de ayer pues se habla ese de es el ayuda y problema. hay que decir una cosa. O sea, pero bueno, dice- también ajá. a mediados del siglo XIX, Zuluaga, Miramón y todos los ultraconservadores que se oponían a la república que estaba instaurando Benito Juárez fueron bajo el mismo argumento a pedir ayuda, entre comillas, a Europa para que le impusieran aquí a un monarca, y es revivir eso, es el mismo espíritu conservador el que ahora vemos cada vez menos en nuestro país, eso es una realidad, pero hay velado con mentiras, basándose en mentiras, porque hay una parte en la entrevista de ayer que le hacen en inglés a Lili Telles, en donde dice que fue amenazada por la presidenta Sí. de meterla a la cárcel y de iniciarle un juicio. Así lo dice. Sí. ¿Dónde están los elementos de No, eso? ahorita me dijo que Entonces ella misma A ver, me lo ponen reconoce ahí, en por en favor. la entrevista que te hizo Ujú. que fue una mentira lo que dijo ayer. Salir en medios de Estados Unidos a plantear una realidad que no existe, pues evidentemente te habla de que se miente con una finalidad. Esa finalidad ¿Pero en qué miente? indirecta, pues en que la amenazó la presidenta, en que, por ejemplo, hay un narcoestado, ella le dicen incluso, oye, ¿cuáles son las pruebas? Es que no puedo presentar las pruebas porque corre riesgo mi vida, ¿ante quién te dijo a ti? ¿Ante quién voy a presentar esas pruebas? Pues al pueblo de México. Si tienen las pruebas, presenten las pruebas al pueblo de México, y que el pueblo de México, que ha juzgado muy duro a los expresidentes que estuvieron involucrados, ellos sí, con el crimen organizado, como en el caso del presidente ¿No es suficiente Calderón. que el secretario de Seguridad de Adán Augusto López fuera líder de la barredora? No, ¿quién tiene pruebas de esa para hacer esa afirmación? El comandante No, de a la ver, 30 pero- zona pero- militar. no, a ver. El comandante de la 30 zona militar. No, pero Eso además lo sí dijo. fue, o sea, no Eso ya es- lo dijo. Bueno, el secretario de Seguridad pues Fue. tendrá que responder por sus actos, pero no podemos involucrar Así como Felipe Calderón con García Luna, gobernadores. ustedes, ¿no? O sea, no responden hay el caso de Adán indicios, Augusto y hay sí con Felipe indicios, Calderón. hay Entonces, ¿por qué no indicios de usan la que el misma presidente regla? está- bueno, ¿Por qué no usan la decir misma nada más regla? que es peligroso ese discurso, sí, porque aparte se hace en un medio de comunicación que es Fox, en donde en esas mismas mesas se ha hablado de bombardear a los cárteles mexicanos en territorio mexicano, por supuesto. Pero Mira, a ver, yo a ver, por, Rubén. por alusiones aquí a la historia. Sí. Mira usted, mira cómo construyen narrativas. Unos mexicanos fueron a Francia, fueron a Italia, en el caso de Miramar, a traer a un emperador austriaco. Bueno, pues eso es cierto. Pero vuelven a polarizar lo que estaba construyendo Juárez. Oye, Juárez empujó el tratado MacLean-Ocampo, ¿eh? ¿Sí saben lo que era eso? Entonces no vayan a hacer que ustedes están agarrando ese ejemplito, porque ese es mucho más peligroso que el otro. El paso a perpetuidad. Sí, el paso a De perpetuidad. Estados Unidos por el de Istmo Estados- de Tehuantepec. No, y por otras varias partes del país. No vaya siendo el modelito porque ¿A quién le ayudó la Armada norteamericana en la Guerra de la Reforma? ¿A quién? Bueno, pues al bando de Juárez. Entonces, ¿para qué nos metemos en eso? Pues sí. ¿Para qué hacemos argumentaciones grandilocuentes? Imagínate, tenemos un expresidente que arremete contra España cuando en teoría es español porque su abuelo era cántabro. Ninguno de nosotros tiene un abuelo español, ni bisabuelo, ni tatarabuelo, al menos yo no, es más, no conozco uno hacia arriba. Y el otro hace una argumentación terrible, porque eso es Morena, argumentar con falacias todo el día. Lo de la intervención no es. No sé si sea muy conveniente que esté en los medios estadounidenses es echándole otra cosa. leña al fuego este discurso, no lo sé. Pero Emilio. mira, la verdad de las cosas es que yo no veo por qué no podemos acudir a cualquier medio como acá. O sea, es del interés público. O sea, si a mí me busca cualquier medio de Estados Unidos, yo le voy a dar una entrevista, o de España, o de Argentina, o de Venezuela, lo voy a hacer. Y es inadmisible la persecución que hacen a Lili. Yo ahí le mando mi solidaridad y mi abrazo a mi compañera. Regresamos. persecución? Presidenta Claudia Sheinbaum habla sobre la senadora Lili Telles. Este fin de semana estuvo nuevamente la senadora Lili Telles en Fox News. Dio una frase que me llamó la atención. La voy a leer textualmente. Ante la pregunta de si tiene miedo por su vida, dijo: sí tengo miedo por mi vida y la presidenta me ha amenazado para proceder penalmente con una persecución, sacarme del Senado y meterme en la cárcel. ¿Es eso verdad, presidenta? No, falso. El viernes, ¿no? Fue que me preguntó uno de ustedes que qué opinaba de que la senadora
estuviera en un medio de comunicación en Estados Unidos solicitando la intervención de Estados Unidos. Y dije que estaba mal, no podía sacarse de contexto que un senador mexicano fuera a pedir a Estados Unidos la intervención. Después ella lo minimizó y dijo, no, yo solo dije ayuda, no dije intervención. Pero de todas maneras, dije, no me parece correcto. Y de ahí pues ya hubo todo un tema en las redes y gente que se organiza, pero ni es nuestra intención ni desaforarla, ni hacer una denuncia, ni mucho menos. Pero sí es muy importante que el pueblo de México sepa quién es quién. Porque pues las disputas que hay en México se resuelven en México. ¿Cómo ir al exterior a pedir apoyo por parte de una senadora de la oposición? Pues no, ¿verdad? Hay que ponerle en su contexto, pero no tiene por qué victimizarse, porque ni estamos pensando poner no, nosotros no somos como ellos, como el desafuero del presidente López Obrador. Pero sí es importante que el pueblo de México sepa quién es quién. Bueno, ¿listo? Ahí quedó. ¿Y qué dicen? A ver, ¿y qué dicen? Esto nos dijo Lili Telles hace un ratito. ¿Está usted pidiendo, así claramente, la intervención, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, la intervención de Estados Unidos en México? No, yo dije que es bienvenida la ayuda. Pero en serio Porque- es que vengan tropas No, en serio es más estadounidenses. Ajá. no, más coordinación, más ayuda. Eso no se va a comprobar ante la Fiscalía de Morena. Ajá. Y ahora que Morena va a controlar el Poder Judicial, pues por eso me dicen presenta pruebas, pero pruebas ante quién, ante la misma Sheinbaum, que está cobijando Bueno, pues ahí el está. narcopacto. No dijo Ahí intervención. está Dan Augusto López. ¿Me escuchan, Hay amigos? pruebas Gracias. de Gracias. su colusión. ¿Le puedes bajar? Gracias. Pues ahí está. A ver, ¿cómo, Mira, cómo lo cerramos que este sí tema? es inadmisible es los linchamientos que hace Morena de los que piensan distinto. Para mí eso es el prototipo de un pensamiento fascista. La presidenta, como hacía López Obrador, se lanza en contra de sus críticos, el nado sincronizado en redes, en bots. Es más, en el Senado de la República, durante la gestión de Noroña, prácticas absolutamente fascistas de cortar el micrófono. Es más, llegaron al extremo de cortarle el cable de megáfono porque la oposición no tiene voz ahí. Y eso es la práctica extrema de un pensamiento único. Y lo que se ve es una persecución, un linchamiento social, y por supuesto que cualquiera tiene la condición, el derecho de hablar con quien lo considere. Ahora resulta que se dan el derecho de atribuir quién puede hablar con quien quiera. ¿No se puede hablar en Pero Estados Unidos? no se puede. ¿Quién les ha prohibido? No, es No, que... bueno, O sea, ve no lo hay que- libertad, ve lo que no hay- dijo, hay- ve lo hay que dijo tal Sheinbaum. libertad- hay Mira, tal libertad termino, de expresión. termino, ¿Sí Israel, escuchaste lo que dijo la presidenta O sea, es sobre que lo ir a acaba de Estados decir. Nada más ve Sí, por y favor lo que ahorita lo pasó el fin explico. de semana, y eso sucede con los que hacía López Obrador y lo que hace Claudia en las mañaneras, y el nado sincronizado del aparato del pensamiento único. Es que el problema es que ustedes creen que tienen monopolio del pensamiento y de la palabra. Hay tal libertad de expresión que Lili Telles va a un medio de Estados Unidos a mentir, porque mintió y al ve decir todo que lo la que pasa, lo presidenta que le la quiere hacen. desaforar y que la amenazó de desaforarla y meterla a la cárcel. Eso es una mentira. Hay tal libertad de expresión que se puede decir eso. Se puede decir con total libertad una mentira en un medio extranjero que hay un narcoestado en México. la persecución de Israel, ninguna No, pero prueba. partamos Ahora, de un hecho. Eso Que es parece bien que es importante. evidente. Ahora, ¿por qué dice A ver, la presidenta? Lo que dice Noroña es, no la podemos desaforar que por traición a la patria tal, pero No, sí lo vamos a buscar no, una no, solución política para poner fin a los excesos de la panista. Pues Bueno, eso si no es una amenaza, ¿qué es? no es ver, amenaza, pero por vamos por supuesto. partes. A ver, Hay déjame una escuchar. libertad. Rubén. A ver, vamos por partes. Primera, parece que no existió la palabra intervención. No solo toda la parece, palabra no intervención. existió. Segundo, México no está aislado. Pertenecemos a una serie de organismos internacionales, hemos firmado pactos democráticos por todos lados. Por supuesto. Entonces nadie se puede molestar porque alguien recurra a un organismo internacional, a un medio para hablar de lo que sucede en el país. Por supuesto. Tercera, sí, Lili es víctima de la construcción de esas narrativas.
Lo que tú hagas siempre van a poner una narrativa a los de Morena enfrente, que además, ahora, como decía el clásico, les cae como anillo al dedo, porque el país tiene problemas, porque ustedes requieren siempre un enemigo, se requieren siempre un adversario, para estar en esa rijosidad de todos los días y que olvidemos, por ejemplo, el enfrentamiento del fin de semana en Nuevo León. Doctor Cos con 12 muertos que no están registrados en las estadísticas. No están registrados. Como no están registrados cientos de muertos en este país. Le requieren narrativas para que no estemos hablando del Tren Maya, que se descarriló, requieren narrativas para que no estemos hablando. Se recostó, sí. Percance de vía. Percance de vía. Oye, tú sabes, o nos podrías ayudar a saber dónde quedan estos muertos, Israel. Es que se lo tratamos de preguntar al secretariado, al secretario de Seguridad, etcétera. Estos 12 abatidos en Doctor Cos, Nuevo León, no están en ninguna carpeta. Recordemos que después, concluyendo el mes, unas 2 los semanas después es cuando se hace el corte y viene en el reporte siguiente. Pero yo quisiera retomar el tema de Lili Telles. Nos quedamos con el pendiente de Doctor Cos para el fin de mes, ¿sí? Gracias. Concluir nada más el tema de la senadora Lili Telles. Para distraerlo de Doctor Cos. La oposición está perdida. La encuesta que hoy mostró aquí también del Universal Azucena dice que el 70% aprueba a la presidenta. Y también presenta una gráfica ahí, en la encuesta, y en esa gráfica lo que dice es que hace un recuento desde el año, me parece, 2013, y ahí vemos que en el tiempo de Peña Nieto, que al parecer fue desde donde se comenzó a tener esa métrica, la gente consideraba que el país iba mal, la mayoría. Solo el 25% en promedio de ese sexenio de Peña Nieto creía que el país iba bien. Actualmente el promedio es prácticamente arriba de la mitad, 57%. ¿Eso qué quiere decir? Que la realidad del país dice que no. Que la realidad del país es esa. Pero bueno, en el tiempo de Peña Nieto pues era el 25%, la mitad. No, es que es importante ahorita, porque la oposición está tan perdida ahorita, que parece con esas actitudes de Lili Telles que lo que quieren es que un país extranjero los ayude a ganar por medio de la violencia las elecciones. Eso es lo que parece. Eso es lo que parece. Yo no estoy diciendo que sea así. Yo no digo que sea así, pero parece que esas actitudes de mentir en medios extranjeros para poner que se persigue y que... Sobre la encuesta. Si tú revisas los primeros años de todos los presidentes es lo mismo. Así que no te estés dando tus cucharadas de mostaza. Todos los primeros años. Este país tiene una gran aprobación a las presidencias. Si tú revisas todos los primeros años. Al final a todos les ha ido fatal. Sí, pues, pero estamos, hay que poner en dimensión. No es cierto, no es cierto. Bueno, si tú revisas, no es cierto. No es cierto. No es cierto. Si tú revisas los últimos años de Fox y de Calderón, terminaron en los niveles casi de López Obrador. Así que lo que tú te estás dando cucharadas de mostaza, bájale 3 graditos porque no es cierto. Y te voy a decir, en la misma encuesta, te voy a decir la misma encuesta que a ti te encarga de citar solo lo que a ti te gusta. Lo único que reconoce la gente que ha hecho Claudia es programas sociales. Ella, nada. Segundo, ¿cuáles son los problemas que la gente dice esencialmente? Seguridad y narcotráfico. Tercero, ¿qué le preocupa a la gente? Inseguridad. Entonces, si tú revisas la gestión del gobierno, cambia radicalmente, pero fíjate qué interesante, cuando te vas a la gente y le preguntas, oiga, ¿cómo está su estado? La mayor parte, mientras más local, más preocupante. Lo que eso demuestra es que Morena gobierna muy mal, porque la mayoría de la gente en los estados está preocupadísima de lo que está viviendo. Y si tú lees el entorno, ves la entrevista del chico que cerró, ves lo que está pasando con los asesinatos, ves lo que sucede con el control en 10 estados, porque te encanta leer los periódicos, pero no lo que te conviene. 10 estados el narco controla los precios hasta de los útiles. Pero, fíjate, querido, dice, por identificación partidista, ¿dónde viste lo de los gobiernos locales? ¿Cuál? No. Bueno, acá, para que entonces... Bueno, ahorita me lo das. Porque lo que dice acá es 47% está a favor de los programas sociales. Eso es todo lo que importa. Rumbo del Estado. Porque el 15% solamente cree que la inseguridad es lo peor que ha pasado. O sea, 15%, me explico, tal vez no se está leyendo de manera correcta lo que la gente está pensando. Porque lo peor que ha manejado Claudia Sheinbaum en el sistema de salud dicen que es el 3%, el sistema de salud, 3% apenas. ¿Me explico?
O sea, hay algo que no está leyendo a lo mejor la oposición respecto a lo que está percibiendo la ciudadanía en realidad. Claro. A ver, Rubén, ahora sí que dale. voy yo. A ver, una cosa es lo que uno puede percibir y otra cosa es lo que está sucediendo. Si Sí, de los acuerdo. políticos vamos a estar a las puras percepciones, Correcto. ¿a dónde va a ir el país? ¿A dónde va? ¿A dónde estamos? Si sabes cuánto dinero que antes se distribuía en los estados por federación, estado y municipios, hoy queda bajo el mando del Ejecutivo Federal, 2 billones de pesos. ¿Se han preguntado por qué hay baches en Tijuana? ¿Por qué hay Monterrey, baches Ciudad en de San México, Nicolás, en Querétaro? Monterrey, en Iztapalapa, en Campeche? Porque había 2 billones de pesos que se distribuían de diversas maneras en la federación y todos los atrajeron, ¿para qué? Para pagar deuda, para el famoso Tren Maya, para Dos Bocas, para tirarlo en Pemex. Estamos a un paso de ser otra vez un país centralista. Eso es la verdad, los conservadores están de ese lado. Regresamos. Continuamos aquí con Emilio Álvarez y Casa, Israel Zamora, Rubén Moreira. Nos quedamos contigo respecto, pues sí, a la narrativa, Israel, la verdad. Polarizante, ¿no? Nunca Pero mira. dijo intervención Lili Telles, no la defiendo. Arturo Ávila también participó en Fox News, sí, ¿no? En una entrevista que también le pidió la misma entrevistadora. Claro. ¿Cuál es el problema? Mira, yo quisiera retomar lo que decía antes de irnos al corte Rubén acerca de las percepciones. El problema es que la oposición a las percepciones, más bien a la opinión del pueblo de México, le llama como una percepción, como si no fuera algo real o como si la idea del pueblo mexicano, sus juicios, fueran superficiales. Y no es así. Cuando a veces se preguntan en la derecha, yo he escuchado a muchos, ¿no? De Pero la derecha que derecha son dicen ustedes, la oposición, hermano. permítanme, La derecha son dicen, ustedes. oye, ¿por qué la oposición no funciona? Pues es que la oposición está tratando de rebasar por la derecha. ¿En qué México, sentido? Sí, o sea, no ver, le van es a que eso poder es falso. ganar Ajá. a Pero Morena. con falso. ¿Cómo por la derecha? Quiero decir, sí, porque creen ellos que van a volver al poder defendiendo los intereses de una cúpula. A ver, eso es falso. De los intereses privados que gobernaron por mucho ¿Qué está tiempo proponiendo la nuestro país. oposición, por ejemplo? Lo que la oposición, para fortalecerse, debe de entender que debe trabajar por los derechos del pueblo de México, que es por la mayoría, y no lo están haciendo. Y por las minorías insisten, como Lili Telles, desde mi punto de vista, eso es un juicio personal, que Lili Telles busca defender intereses o privilegios de solo algunos y llega al extremo de buscar la ayuda extranjera para lograrlo. Eso es lo que Israel, pero aparece. es Lo que que- estás diciendo pero es la una presión- falsedad. Estoy Es diciendo una ayuda. falsedad. A ver, Estoy a ver, utilizando la María misma se informa voy, sobre los palabra que criminales, ella. carnal. Porque si fuera No, realmente no. la ayuda Voy. en materia de No, no, seguridad, no, ¿qué han no. dicho el A subsecretario ver, de Israel, Estado? mira, en la encuesta me dices que percepción es realidad. Yo lo ¿Sí? que, yo lo que ¿Verdad? estoy... Ahí Y sí. en el caso de Lili Telles dices lo contrario. Correcto. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que hay un problema en México en el tema de la inseguridad y que Y se ella está va y se abordando. manifiesta A temas ver, en Estados Unidos. Nadie está negando que México, y ya lo hemos explicado aquí cuáles fueron las causas de la inseguridad, nadie está negando Los eso, 6 años se de- está trabajando. de Acaba de decir, López la DEA Obrador. levantó mucha polémica la semana pasada por lo que dijo el titular de la DEA acerca de la gran colaboración que hay con el gobierno de México. Eso Lo no es mismo que ayuda. dijo, Eso no es ayuda. lo mismo que dijo Ay, el ay, embajador ay, ay. y lo Pero, mismo a que ver, dijo pero el no, subsecretario de bueno, Estado Ok, bueno. a A ver, ver, mira, de primero, Estados Unidos. en este país, el 46% de los mexicanos no votó Morena, votó oposición. Y si tú le quitas a la alianza de ellos el voto del PT y el Verde, que ya los están despreciando, Morena es minoría en este país, para empezar. Uy, Segundo, bueno. pero son las elecciones. Bueno, pero es el millones resultado de las votos, elecciones. o sea, Son el resultado de las todo elecciones. el ahora, país, ahora, la Cámara. pongamos, porque se la robaron, Se la se robaron robaron, las, se robaron las la Cámara. curules. Es mentira. Pero ahora, Perdón, no tienen esos votos. vamos a lo que son las narrativas. ¿Te puedo decir quién tenía esas aprobaciones de López Obrador? Adolfo Hitler. Ganó las elecciones con el 90% de los votos, con el pueblo alemán, porque los grandes demagogos engañan a los grandes pueblos también, y eso es una realidad. Y porque la percepción puede engañar, pero la realidad es otra. Y mal hacen ustedes en no ver abajo de la encuesta qué está sucediendo. La mayor parte de los mexicanos no tienen servicio de salud, y se lo acabó la Obrador. encuesta del INEGI. Sí, la encuesta del INEGI, la que salieron a ponderar, por cierto. Y la otra, también del INEGI, 6 de cada 10 mexicanos van al servicio de salud particular, lo pagan. Pero además, no está creciendo el país, o está creciendo el país, no está creciendo el país. Y todos los días hacen piruetas para engañar a la gente. Tenemos la mayor inversión en la historia, sale de decir Morena. No,
De los 32,000 millones, nada más 3,000 son nuevos. El resto son reinversiones. Y muchos, ¿sabes dónde lo reinvirtieron? En CETES. Es decir, para cobrarle al gobierno dinero. Esa es la verdad. Y eso es el argumento. No hay ningún extranjera directa. Que es distinta a la inversión doctrina a la que se refiere. ¿Cuál es el récord de la inversión extranjera directa? Acaban de dar cifras la semana pasada de un récord de inversión extranjera directa. Con todo gusto te doy el dato. Déjame preguntarte, ¿pero es nueva inversión? No. A ver, aunque fuera reinversión, si no hubiera las condiciones de estabilidad económica, la inversión se va. Claro que sí. A ver, lo que están diciendo a los grandes grupos de inversión en este país son 3 recomendaciones. 1, no inviertan en México. 2, si invierten en México, busquen juicios internacionales. Los inversionistas como Citibank y otros. No, es que el problema es que la ignorancia da licencias como las que tú te otorgas, carnal. Ese es el problema. El problema es que no tienen capacidad para ver más allá de lo que quieren ver. Los inversionistas en este país están recibiendo 3 mensajes. No inviertes en México, si inviertes en juicios internacionales y si tienes que invertir porque están tus capitales, ve a arbitrajes. No solo porque ya no hay confianza, no hay certeza, no hay defensa del Estado de Derecho y se robaron el Poder Judicial. Y lo que está resultando es que a ustedes les encantan los espejitos. No están viendo lo que sucede en términos de inseguridad, lo que está sucediendo en términos de salud y creen. Ahí ven las encuestas. El problema es que ustedes reducen la realidad a Claudia en el País de las Maravillas. Y por eso es tan importante, porque hay, por supuesto, las mediciones de INEGI que ahí no mencionan. Ustedes les encanta la construcción de un discurso, como bien dice, de polarizar. Te voy a dar un dato nada más sobre los porcentajes de utilidades reinvertidas en el país y de no inversión. En el 2018... el 58% fue reinversión de utilidades y el 17% fue inversión nueva. En el 2024, para comparar años completos, el 97% fue reinversión y el 3% fue inversión nueva. Esa es la realidad. Porque si no, Azucena... No me da 100% el... porque te faltan, en el caso del 18, las que se llaman... transacciones entre empresas. Ahí el resto son transacciones entre empresas. Que falta. Sí, es el 25%. Y este es producto de que muchas, por ejemplo, cuando fue Iberdrola, esa es la transacción, ¿cómo se contabiliza? Bueno, pues son transacciones entre empresas. O sea, no es dinero nuevo, ni se están reinvirtiendo. Ni capacidad nueva. Esto se comprueba, lo que te estoy diciendo, porque el país no crece. Si llegaran 32,000 millones de pesos en 2 trimestres, bueno, pues déjame te digo a lo que equivale más o menos como a 15 armadoras, que no están las 15 armadoras, equivalen como a 6 plantas completas de Constellation Brand, que costó la de Piedras Negras 5,000 millones. Bueno, no están aquí. O sea, a nadie le está llegando. Se están yendo. Le están engañando. El señor Epigmenio es un éxito para generar fantasías. Cuando uno ve la inversión extranjera directa a México en el segundo trimestre de cada año, se ve que en el 2016 había una inversión en el tiempo de Peña Nieto de 14,385 millones de dólares. Estoy hablando del valor y crecimiento 2016. porcentual anual. En el 2016, así es, del segundo trimestre de cada año. Y en el 2025 estamos hablando de 34,265, prácticamente el doble de lo de Peña Nieto. En el segundo semestre del 2016. Dice segundo trimestre. Segundo trimestre de cada año. Ahora, ¿qué es lo importante, Azucena? Hay un indicador muy sólido que es el precio de nuestra moneda frente al dólar. Permítame. Sí, ya. Vamos a hablar por qué no es un indicador. Porque cuando gobernaba Calderón y gobernaba Peña Nieto, pasó de 10 pesos a 20 pesos. Eso quiere decir que si lo promedias, se duplicó. Y si lo promedias por sexenio, hacían que el precio del dólar subiera un 50% cada sexenio. Es real. Vea, cualquier persona puede ver que con Calderón valía cuando llegó 10 pesos y cuando sale Peña Nieto el dólar costaba 20 pesos. Ahora vale 18. Cuando salió Andrés Manuel estábamos en 24, ¿no? Ahorita vale 18.56. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo entendemos eso? ¿Qué quería decir? Si hubiera seguido gobernando el PRI y el PAN,
hubiera terminado Andrés Manuel López Obrador con el dólar a 30. Porque eso es real. a ver, y ahorita está en vamos por 18.56. partes. Y ese es un indicador muy sólido, muy objetivo, claro que sí. La no parte de eso, No. para empezar. La solidez de una ¿Qué economía dices? parte de eso. Por eso el dólar lo tenían A ver, tan alto discúlpame, ustedes. No, discúlpame. Mira, Discúlpame. Primero, déjame nada más terminar. El valor del peso relacionado con el dólar también parte de la fortaleza o no fortaleza del dólar. Eso es lo que estamos viendo, para empezar. Segundo, México no está creciendo y ahí es donde deberíamos de preocuparnos, todos, ustedes también. No está creciendo. Se está deteriorando nuestra infraestructura. Dime por qué hoy dependemos más en energía de los americanos que antes. Porque desmantelaron no, CFE. no, te voy a decir por qué. Por la ignorancia supina de Andrés Manuel López Obrador, que no quiso sacar nuevos yacimientos de petróleo ni explotar el gas shale. Es una ignorancia supina. La misma ignorancia que mató 800,000 personas. Porque, ¿sabes qué utilizó como medicina ese ignorante? Un detente, o no lo dijo. Mató gente ese tipo. Y así ha manejado este país. Hizo un ferrocarril donde no lo debía haber hecho. Pudo haber utilizado ese dinero en solucionar los problemas completos de la península de Yucatán. Desmanteló el Seguro Popular. ¿Cuántas veces ha cambiado de modelo Morena de salud? 3 veces y no ha logrado absolutamente nada. Hizo una megafarmacia que era un jacalón. No había ni aspirinas allá adentro. el tema real es que la economía del país no crece y por eso es delicado el tema de la falta de la inversión y que tanto porcentaje sea reinversión. Todos, públicos y privados, quienes miden el crecimiento de la economía, el Banco de México, mismo Hacienda, lo que sucede con las calificadoras, dicen que nuestro crecimiento, si bien nos va, es estancado. Eso es lo que está diciendo todos los indicadores a los cuales ustedes no mencionan. Les encantan construir burbujitas, les encantan las narrativas, los espejitos y las cuentas, les encanta pelearse con Lili Telles, que la presidenta se suba a pelearse con... Sí, para eso es. Pero qué necesidad de subirse para a pelear la distraer. Pero el tema sustantivo es, el país no está creciendo, tenemos un muy severo problema de control del narco, que es la consecuencia de abrazos y no balazos, y ustedes siguen hablando como si no tuvieran 7 años gobernando. Son de un nivel de irresponsabilidad y de un nivel de engaño que por supuesto que la gente a nivel estatal lo va a facturar, y a mí me encanta, porque la dirigencia de Morena lo que lo muestra es una hipocresía atroz como nuevos ricos. Regresamos y se les va a facturar. Con el cierre. Cerramos, ¿arrancas? Sí, a ver, yo creo que es importantísimo subrayar que en el marco del primer informe vamos a recibir andanadas de Claudia en el País de las Maravillas. Y a mí me parece fundamental que tengamos otro tipo de discusiones. Yo veo con extraordinaria preocupación que Morena tiene un desgaste por sus propias contradicciones y corrupciones y están preparando la ruta de mantenerse en el poder por la vía de una reforma que no les da. Ya pasó con la Cámara de Diputados, tienen curules que no tienen en sus votos y a partir de ahí viene una serie de reformas constitucionales que están destrozando la vida de la República. El 1 de septiembre vamos a entrar a otro país, un país sin cambiarnos de casa, sin mudarnos, que será un país de menos libertades y derechos. Morena tiene la característica de los gobiernos fascistas, del pensamiento único. La presidenta se lanza encima, como se lanzan los bots y como se lanzan las campañas. Lili Telles es solo un ejemplo de los muchos que pasan. Y por eso es tan importante entender que la clave se llama pluralidad y democracia, cosa que a Morena le espanta. Le espantan las críticas, le espanta el debate democrático y quieren demoler todos los medios mediante los cuales llegaron al poder. Israel. Pues la reforma electoral que se va a realizar, pueden participar. El problema es que no quieren participar. No les gusta el diálogo. Ya mandó algo ahí. O sea, se dicen muy demócratas, pero no participan en el diálogo para construir una mejor reforma electoral. Ya una propuesta de 270 personas. Sí, consejeros. Sí, pero por ejemplo, ojalá participe el PRI. Pero ¿cómo participan? ¿Cómo les van a llamar a participar? Por ejemplo, el PAN ya lanzó una propuesta acerca de las primarias y se tiene que analizar esa propuesta. Y en una de esas se acepta, en una de esas es una buena idea. El tema es que de entrada... En una de esas se acepta. Sí, porque se tiene que analizar o no se acepta.
El tema es que no participan porque no les gusta el diálogo. Se dicen muy demócratas, pero no participan en la construcción democrática del país. Entonces es ilógico que ya desacrediten esta reforma sin siquiera todavía existir un texto de la misma. Cerramos contigo, Rubén. En algún momento reciente el país va a entrar en una crisis económica fuerte, y eso lo dicen los números, pero Morena se está preparando para no soltar el poder, demoliendo las instituciones, controlando el poder judicial, controlando las cámaras. Segundo, el centro del poder no está en el presidencialismo, sino va a estar en quien controle Morena, porque estamos en el intento de un nuevo maximato, y por eso hay que leer la historia, hay que leer el 29, el 30, el 31, el 32 en nuestro país, y es muy similar a lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador ahora. Tercero, yo estoy en contra de sentarse con el lobo a negociar. Esos que le están abriendo la puerta, decir, bueno, es que a mí me parece una reforma de esta manera, se quieren sentar con el lobo y lo van a justificar al lobo, y el lobo se los va a tragar. Eso es lo que va a suceder, porque Morena no quiere una democracia. ¿Cuántos se sentaron a hablar del Poder Judicial? ¿Cuántos? Cientos de personas hablaron e hicieron exactamente lo que ordenaron desde Macuspana, desde Palenque. Eso lo hicieron, ni una palabra le cambiaron. Tan no le cambiaron que llegaron hasta contradecirse en el texto constitucional. Entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, si no combatirlos, decir que está mal, luchar en otros ambientes, pero no en esa, luchar no en la Cámara, en la misma pero mesa. No sentarse con Pablo Gómez. Ese no es demócrata. Y la primera prueba de que no es demócrata es que anunció la reforma y dijo qué puntos quería. Y la segunda prueba es de que el gobierno no es demócrata, es que en otras negociaciones empezó desde la oposición el debate, y que las oposiciones, por cierto, vetaron a los interlocutores. O sea, el PRI no se va a sentar a dialogar la reforma. Yo no creo que sea conveniente que nadie se siente. Es ¿Ustedes, un error Emilio? sentarse con ellos. Nosotros hemos participado en la construcción de estos 6 puntos que firmaron 270 exconsejeros intelectuales. ¿Y se quieren sentar con el lobo para validarlo, como dice Rubén? Lo que estamos pensando es exhibir sus contradicciones. Lo más probable Pero es que sentarse con lo más ellos. probable es que nos sentemos con poca esperanza de que nos tomen en cuenta. Lo debo decir con absoluta claridad. La reforma de telecomunicaciones, más de 70 modificaciones Las después que de los quiso el foros. señor Merino. En la reforma Las que judicial, quiso el más de señor 100 Merino. modificaciones. Ni una importante. Mira, las boletas no eran lo que dice la Constitución. No se eligió a la gente. Por eso fue el 9% a votar. Pues. Los acordeones no se sienten con el lobo. Se los va a tragar. No, nosotros sí queremos exhibir sus incongruencias. ¿Si quieren que se los trague? No, claro que no, pero... O sea, yo coincido con Rubén, coincido con Rubén en el perfil antidemocrático de Pablo Gómez. Se van a estar con el lobo sabiendo que... No es que nos sentemos a legitimar, vamos a sentar a exhibir sus incongruencias porque los vamos a emplazar. Bueno, listo, gracias a los tres. Nos vemos la próxima semana. A todos. Qué bien portados somos, ¿eh? Excelentes, lo mejor.